Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Excelente. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Van, adelante. Gracias. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Etapas en la implementación de un sistema para gestión de energía, presentado por Circutor, aliado estratégico UNCE, la cual será impartido por Alejandro Marfabón Holguín, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión que realizamos en conjunto la UNCE y Circutor dentro de su plan de capacitaciones. En esta ocasión vamos a hablar precisamente, como ya se dijo, de las etapas necesarias en la implementación de un sistema para gestión de energía. Aquí es muy importante que nos demos cuenta de que en el título de la presentación estamos utilizando la preposición para y no la preposición de. Es decir, que lo que como Circutor ofrecemos no es un sistema de gestión de energía, cuya definición la vamos a ver ahora, sino que Circutor ofrece la solución de una de las tantas partes que conforman un sistema de gestión de energía. Entonces, de lo que hablaremos el día de hoy, y creo que vale la pena aclararlo, es precisamente de ese aporte tecnológico que como Circutor realizamos para un sistema de gestión de energía. Entonces, nosotros ayudamos a la implementación de esta herramienta auxiliar que corresponde a la parte de monitoreo eléctrico y energético para la gestión de la energía. Para dejar un poquito más claro el tema, hablemos de lo que vamos a hablar de qué es un sistema de gestión de energía, los pasos para un sistema que requiere un sistema para gestión de energía y pues al final de cuentas un ejemplo práctico de una herramienta de monitoreo que nos ayudará precisamente a los temas de gestión de energía. Entonces, primero que nada, ¿qué es un sistema de gestión de energía? Un sistema de gestión de energía es como tal una metodología, es todo un sistema. Es una metodología para lograr una mejora sostenida y continua del desempeño energético de una organización, es decir, de una empresa. Y el objetivo es lograr esto en una forma costo efectiva. Entonces, como tal, un sistema de gestión de energía es un método, es un conjunto de buenas prácticas, de implementación de correcciones, de acciones correctivas en la utilización de energía, la utilización de sistemas tecnológicos que me permitan el monitoreo continuo de la energía y de la eficiencia energética. Entonces, un sistema de gestión de energía no es solamente la implementación de lo que vamos a hablar el día de hoy, de unos medidores, de unos transformadores de corriente y quizá de un software de gestión y de administración de energía, sino es todo un sistema, todo un método
de tal manera que nuestros sistemas de gestión de energía que implementemos en una industria, en una empresa, nos tienen que ofrecer precisamente esto, un enfoque que nos permita controlar, reducir el consumo de energía en una organización. Cuando hablamos que como circutor contamos con este aporte tecnológico para hacer el proceso tecnológico, el proceso de gestión energética más fácil, intuitivo y eficiente, de tal manera que solo estamos hablando que nosotros aportamos esa parte tecnológica de un sistema de gestión de energía. Los sistemas de gestión, sea cual fuere, y los sistemas de gestión energética no escapan de estas definiciones, inclusive las auditorías energéticas no escapan de esto. Tenemos que tener un plan definido. Energéticamente hablando, pues tiene que existir un plan, es decir, cuáles son las metas energéticas que tengo dentro de mi organización, cuánta energía consumo, cuánta energía puedo pensar que quizá puedo llegar a consumir de aquí a 6 meses, un año, establecer toda una planificación, ¿sí? Para que posteriormente nos vayamos a empezar a ejecutar una serie de acciones. Ejecutemos e implementemos soluciones, modifiquemos procesos, etcétera. En donde entra lo que estamos hablando el día de hoy es en esta parte de verificar, checar, donde vamos a medir, monitorear, verificar que todas esas implementaciones que estamos desarrollando, que estamos implementando, empiecen a tener ciertos resultados. ¿Para qué? Para que en medida de esos resultados que vamos obteniendo, vayamos haciendo mejoras, vayamos tomando acciones precisamente de corrección de todo ese plan que empezamos a hacer al inicio. ¿Para qué? Para volver a replantearnos lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es mejorable, si lo tenemos que corregir, si vale la pena tomar otro tipo de acciones. Bueno, pues el ciclo, que este es se le llama el ciclo de Deming, el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, lo llevemos a cabo y siempre estemos en una mejora continua. Y este es un ciclo de mejora continua en cualquier proceso y en cualquier sistema de gestión. Ahora bien, ¿cuáles pudieran ser esos pasos o esas etapas en la implementación de un sistema para gestión de energía? Pues bueno, en primer lugar, que empecemos a tomar conciencia de qué tipo de analizadores de redes necesito, qué necesito medir y qué analizadores de redes me van a ayudar a lograr mis objetivos. Entonces, para ello tenemos que pues empezar a detectar una serie de conceptos que en norma ISO 50001 se le denominan los CEUs con S. Estos CEUs quieren decir los usos significativos de la energía, un poquito en inglés. ¿Cuáles son esos usos significativos de la energía? ¿En dónde debo yo empezar a enfocar mi atención o dónde creo que debo de empezar a enfocar esa atención para empezar a reducir los consumos de energía de mi organización o empezar a hacer que esos consumos vayan siendo más eficientes? Entonces, tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas. ¿Qué necesito medir? ¿O qué me conviene medir? ¿O simplemente qué me interesa medir? De pronto los proyectos de monitoreo para gestión energética pueden empezar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Nos encontramos de todos los casos dependiendo a ese plan de gestión de energía que estemos implementando. Entonces, aquí en este caso estamos plasmando un pequeño diagrama unifilar que puede parecerse o no a alguna organización, alguna empresa,
Normalmente en instalaciones en México, los diagramas unifiliares pues son mucho más grandes que estos. Esto simplemente es un ejemplo de alguna instalación típica que puede existir, donde puede haber un transformador, puede haber muchos transformadores, un transformador donde empezamos a convertir lo que nos está suministrando la compañía eléctrica. Posteriormente, pues bajamos de media o alta tensión hacia niveles de tensión más bajo. Empezamos a distribuir la energía en tableros secundarios. Esta energía, pues de pronto la empezamos a mandar a maquinarias, la empezamos a mandar a iluminación, a centros de control, a centros de cómputo, etcétera, o de plano, si estamos recibiendo un suministro en alta tensión, pues de alta tensión bajamos a media, de media pasamos a baja tensión y de ahí empezamos a distribuir la energía. Entonces, aquí pues un ejemplo, si estamos hablando quizá de temas de código de red, donde necesitamos medir el consumo de energía o la calidad de potencia en un punto lo más cercano posible al punto de acoplamiento de nuestra instalación hacia el suministrador de energía, bueno, pues tenemos que empezar a pensar si lo que necesitamos, por ejemplo, si necesitamos medir el consumo energético total, y no solamente eléctrico, sino pueden ser otros consumos como el agua o como el gas. Recordar que no estamos hablando exclusivamente de código de red, sino de gestión de energía en general. Si queremos medir nuestro consumo energético total, si nos interesa precisamente por código de red temas de calidad de potencia, si tenemos que empezar a ver temas, por ejemplo, de factor de potencia, que sí es un tema también de código de red, o si queremos empezar a ver por qué es que recibo algunos cargos por temas de demanda y si tengo manera de reducir esos cargos, no evitarlos, sino reducirlos por máxima demanda. Sí que podemos disminuir e incluso recibir bonificaciones por temas de factor de potencia o de reactiva. Entonces, si hablamos de esto que necesitamos medir en un punto de acoplamiento o en un punto lo más alto posible, lo más cercano posible al suministrador eléctrico, bueno, pues tenemos que empezar a considerar equipos que me cumplan ciertas prestaciones, que tengan cierta prestación, cierta precisión, que me puedan estarme informando de temas de si tengo sobretensiones, caídas, huecos de tensiones, etcétera. Posteriormente, ya aguas abajo, ya sea a nivel de transformadores de distribución secundarios o ya a nivel de distribución de energía en tableros de distribución, pues empezar a pensar qué tipo de analizador me conviene de acuerdo a si ya lo que empiezo a necesitar es ya no medir solamente la calidad de consumo con la que me suministra, perdón, la calidad de suministro de la compañía eléctrica, sino ahora ya la calidad de consumo. Es decir, ¿qué hago yo con esa energía que me están suministrando? ¿Cómo convierto la energía? ¿La estoy distorsionando? ¿La estoy desequilibrando? Etcétera. Y además de toda una serie de parámetros eléctricos y parámetros energéticos que puede tener algún analizador de redes o algún medidor que pueda yo empezar a incluir en estos niveles, ¿no? Es decir, un monitoreo permanente de la tensión, de la corriente, del factor de potencia, de armónicos, hasta qué cantidad de armónicos necesito medir, etcétera. Y ya posteriormente, si me interesa o como se suelen hacer algunos proyectos, midiendo maquinarias muy en concreto, ya líneas de producción muy aguas abajo, o si requiero medir, no sé, los compresores, los aires acondicionados, los centros de cómputo, bueno, pues ya estamos hablando de que no requiero quizá un analizador de redes o un monitor con enormes prestaciones, con toda la precisión que se requeriría en un nivel de acometida en el punto de acoplamiento. Bueno, pues vamos empezando a seleccionar precisamente qué medidor voy necesitando para cada caso. Y pues bueno, ya nos vamos también adecuando a la instalación
y empezándonos a hacer preguntas donde, bueno, ¿qué me conviene un analizador que esté conectado en RealDIN o que esté colocado en un tablero, en la puerta de un tablero? ¿Qué parámetros necesito medir? Si requiero calidad de suministro, como ya lo comentábamos. ¿Qué tipo de comunicaciones pudiera necesitar en mi instalación para llevarme esa información hacia una computadora o hacia un software de gestión? Ahora, ¿qué tipo de entradas necesito? ¿Qué tipo de transformadores de corriente necesito para que esa transformación precisamente de corriente pueda llegar de lo más adecuada hacia mi equipo de medición? Y obviamente pues esa relación de transformación, esos transformadores de corriente pues deben estar adecuadamente configurados en mi analizador. La intención de esta charla no es que nos aprendamos toda la gama de producto que manejamos, porque tampoco nos daría tiempo a nosotros hacer un comercial tan grande, sino simplemente darnos cuenta de las posibilidades que podemos llegar a tener dentro de un catálogo o un listado de productos de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces nos empezamos a dar cuenta de detalles como si hablamos de analizadores de redes en panel, en un tablero, que existan las dos posibilidades de montaje. Un montaje en un estándar de 144 por 144 milímetros o la clásica de 96 por 96 milímetros. Y ya dependiendo de la gama de producto, pues me voy adecuando a esa necesidad. También de pronto si requiero entradas, si requiero salidas, qué tipo de comunicación necesito, comunicación 485, comunicación Ethernet, empezar a pensar incluso si requiero comunicaciones en Wi-Fi, qué tipo de protocolos de comunicación puedo necesitar de acuerdo a la empresa donde estoy instalado y lo que voy a instalar. Pues si necesito protocolo Modbus, protocolos BACnet, si requiero que mi propio analizador ya cuente con un web server incorporado, etcétera, etcétera. Si el equipo va a ser expandible, si requiero análisis de calidad de potencia, si requiero una certificación en clase A, hasta qué cantidad de armónicos necesito medir, o si no necesito medir armónicos, quizá por el tipo de carga que voy a medir, de tal suerte que nos vamos encontrando con toda una gama de dispositivos dentro de las cuales pues hemos escogido dos para lo que es el montaje en panel, comercialmente hablando, el CVM A1500 o el CVM C10, donde sin meternos en demasiado tema comercial, pues empezarnos a dar cuenta que, por ejemplo, este dispositivo es un analizador que me mide la calidad de la energía y la potencia de acuerdo a la normativa IS 61430, donde vamos a calcular y vamos a medir sobretensiones, caídas, huecos, a medir también transitorios de tensión y formas de onda. Tener en cuenta que este es un analizador que cuenta ya con un software para gestión energética ya incluido, tiene una memoria y tiene un puerto Ethernet al cual nos podemos conectar y empezar a visualizar toda una serie de datos que se van registrando dentro del equipo. Como lo que ya comentábamos, capturas de eventos, formas de onda, valores instantáneos, un equipo que si de pronto lo queremos empezar a contrastar contra el medidor de compañía eléctrica, es un analizador que cuenta con una precisión de 0.2 S, precisamente en energía activa, si utilizamos transformadores con secundario a 5 amperes. Es un analizador expandible que cuenta con una pantalla a color, cuenta con 5 entradas de tensión, 4 entradas de corriente y lo que ya comentábamos, cuenta con un puerto Ethernet que me proporciona un web server y adicional con un puerto RC485 podemos comunicarnos ya sea por Modbus o por BACnet para aquellos integradores de sistemas. Entonces es un analizador que también cuenta con alguna versión
para pinzas flexibles, que cuenta con 128 muestras por ciclo, detalles adicionales que no hemos comentado, como medición hasta 63avo armónico y medición de flicker, asimetrías, desequilibrios, etcétera, etcétera. Hacia una gama un poco más abajo para la medición y gestión de energía, el CVMC10, que es un equipo súper robusto y con unas prestaciones bastante interesantes. Cuenta con una pantalla que ya no es a color, pero que me da bastante información, 4 líneas numéricas y unas barras analógicas de nivel que me van diciendo, por ejemplo, los niveles de máxima potencia a los que he llegado, una barra que me dice si me estoy acercando hacia un coseno de phi o un factor de potencia inductivo, o si estoy más hacia el lado capacitivo, por ejemplo. Medida que puede ser monofásica, bifásica y trifásica en 4 cuadrantes, es decir, que puedo medir generación, consumo, ya decíamos, lado capacitivo, lado inductivo, una protección IP64 que le ofrecería a mi tablero si le incorporo también una junta, un empaque. El equipo queda completamente estanco y tiene un teclado capacitivo, es decir, que estas teclas no son teclas de silicón, no son unas teclas completamente físicas, sino que prácticamente equivaldría a lo que podríamos llamar un teclado tipo touch. Y este equipo puede recibir transformadores de corriente, ya sea con secundarios a 5 amperes o 1 amper, o también en un solo equipo, o hay también disponible versiones para transformadores que en circuitos llamamos eficientes o tipo MC, que son capaces de darme un secundario a 250 miliamperes, pero con una sensibilidad bastante interesante, es decir, corrientes de arranque prácticamente desde el orden de miliamperes. ¿Qué lo hace también interesante a este tipo de equipos? Que además de contar con 2 protocolos de comunicación y una pantalla de cristal líquido, es un equipo que cuenta con entradas digitales y con salidas de relevador. Estas salidas de relevador lo que nos permite es también de pronto realizar algunas acciones de control, como prender y apagar maquinarias, iluminaciones, compresores, o por algún tema de alarma que programemos en el equipo sobre corrientes, caídas de tensión, bajadas de factor de potencia. Podemos activar y desactivar esos relevadores para ejecutar acciones más avanzadas, como por ejemplo si un motor se queda amarrado, poder desconectar un contactor para evitar algún tema de emergencia o de alguna contingencia y proteger precisamente estas cargas que queremos controlar y que queremos de alguna manera proteger sin que sea un sistema de protección avanzado. Así como existen los analizadores para montaje en panel, también contamos con dispositivos en montaje en Real-D. Estos equipos, pues igual, toda una gama de dispositivos, dependiendo lo que querramos medir. Análogamente a la familia que comentábamos antes, pues aquí con estos también tenemos toda una serie de posibilidades en cuanto al tema de comunicaciones, en cuanto al tema de armónicos, inclusive hasta un dispositivo que es capaz de medirme en 4 canales, este que está por aquí hasta el extremo derecho, 4 canales trifásicos de corriente, o lo que equivaldría también a 12 canales monofásicos y las combinaciones intermedias que pudieran necesitarse. Entonces, de estos, escogemos 2 diferentes tipos de dispositivo, el Line CVM-D32 o el CVM-E3 Mini, que un poquito de lejos se ven similares, tienen sus similitudes eléctricamente hablando, algunas diferencias en cuanto al tipo de parámetros y en cuanto al tipo de quizá hasta de función o implementación donde los podamos incorporar. Los CVM E3 Mini, que pues es la versión que escogimos del lado derecho, estos equipos, hablando de comunicaciones,
Ya adelantaba yo hace un rato que deberíamos estar incluso ya pensando en comunicaciones inalámbricas. Bueno, pues este equipo, bueno, en general el CVM E3 Mini, un analizadores que nos miden más de 250 parámetros, que nos permiten medir hasta en circuitos de hasta 520 volts fase a fase, alimentación en rango extendido, 3 módulos de DIN, 3 canales de corriente, dependiendo qué versión de equipo escojamos. Puedo tener transformadores a 5 amperes, a 1 amper, a 250 miliamperes, o inclusive solicitar versiones para poder conectar pinzas flexibles, es decir, pinzas también incluso que podamos utilizar de manera abierta, que con lo que le podemos llamar de núcleo abierto, un sensor que se separa como si fuera una pequeña manguera, y podamos conectar en nuestras barras, en nuestros cables, y que va a medir hasta el armónico 31. Estas características también de medición de energía activa, reactiva, capacitiva, aparente, precisión de 0.5 en todos los parámetros de tensión, corriente, potencia y energías, medición en 4 cuadrantes, medición incluso o cálculo con un factor para las emisiones de CO2, los costos, tiempo de funcionamiento, conectores desenchufables, y que es un equipo que se puede precintar o que se puede, como le podemos decir en México, que se pudiera candadear. Si alcanzamos a ver por acá donde se está paseando la manita del mouse, podemos poner ahí algún candado similar a los que ponen las compañías eléctricas. ¿Para qué? Para que no podamos hacer algún fraude o desconectar los enchufes del dispositivo. Estas características de manera general del dispositivo aplican tanto para la versión que es con comunicaciones inalámbricas y para la versión con comunicación estándar en un puerto RS485. Ya si hablamos directamente del analizador con comunicaciones inalámbricas, bueno, es un equipo que mediante incluso una aplicación en Bluetooth podemos realizar toda la configuración de una red a la cual voy a incorporar este dispositivo. ¿Qué información? Pues qué red, qué nombre de usuario, qué contraseña me está pidiendo en mi red, qué dirección IP le está asignando el sistema o qué dirección IP le estoy asignando yo manualmente. Cualquier posibilidad es perfectamente válida. Y bueno, pues este tipo de dispositivos, pues igual con una versión para pinzas flexibles, una indicación de la cobertura Wi-Fi, cuenta con un web server también para esa pequeña configuración del web, de la señal de la red donde lo voy a conectar, emisiones de costo y energía, medición de distorsión armónica total y armónicos hasta el número 31, adaptable a un panel de 72 por 72, es decir, un tablero que pudiera tener estas dimensiones, donde yo lo pueda incluir y mostrar estas dimensiones de 72 por 72. Tiene un cuenta horas que me pudiera decir cuántas horas lleva trabajando el equipo, etcétera. Y características que ya mencionamos con anterioridad. Ahora el CVM de 32, pues igualmente un dispositivo que tiene grandes prestaciones y características, tiene una clase de precisión más alta, por tanto pudiéramos pensarlo en una ubicación quizá un poco más arriba de donde colocaríamos el CVM E3 Mini, una precisión en energía de 0.5 S, también es 4 cuadrantes, como ya dijimos, esto equivale a decir que nos mide energías consumidas, energías generadas, factores de potencia adelantados o atrasados. Igualmente es un equipo precintable con conectores desenchufables y expandible. Esto es bien importante. Este es un equipo expandible. No sé si se alcance a ver bien por acá en su pantalla, pero si alcanzamos a ver, cuenta con unas tapitas de cada lado donde este sistema, este equipo, lo puedo enchufar de su lado izquierdo hacia un data logger o hacia un autómata energético
perteneciente a la misma gama line de este dispositivo. Del lado derecho, pues le puedo conectar dispositivos para que se pueda expander con entradas y salidas, ya sean digitales, ya sean analógicas, y también tiene por él mismo 2 salidas digitales para mandar a hacer algún tipo de control, medida de distorsión armónica total, medida de armónicos hasta el número 40, y además un tema muy importante es que este equipo maneja un contador de eventos de acuerdo a la normativa IEC 61430. ¿Es un equipo clase A? No, no lo es, pero calcula y mide eventos de acuerdo a los criterios de la clase A. Y me va a decir cuántas sobretensiones he tenido, cuántas caídas de tensión, cuántos huecos en la tensión he tenido. Entonces es un equipo bastante práctico, y a mí lo que me gusta mucho es que es un equipo expandible y un equipo enchufable dentro de estos dispositivos de los que pertenece todo este sistema line. Cualquiera de estos dispositivos, dependiendo cuál es la necesidad, pues lo vamos a interconectar con transformadores de corriente, dependiendo qué me conviene, si utilizar quizá pinzas flexibles, si me conviene utilizar transformadores con secundaria 250 miliamperes, o si me conviene utilizar transformadores más convencionales, con una salida más convencional, con secundarios a 5 amperes o con secundario a 1 amper. Y precisamente como una siguiente etapa dentro de esta implementación o estos pasos para la gestión de la energía, pues lo que seguiría es también qué transformador de corriente vamos a utilizar. Una pregunta clásica que nos hacen los clientes y que es bien importante tenerla en cuenta, porque es una pregunta que realmente no tiene respuesta, pero que siempre nos la estamos formulando, es ¿a qué distancia máxima puedo colocar el medidor con respecto al transformador de corriente? Entonces, lo que nosotros como circuitor empezamos a responder es ¿qué medidor estás utilizando? ¿Qué efecto de carga o qué consumo tiene el circuito de medición de este dispositivo que estás utilizando? ¿Qué precisión es exigible en esa instalación? ¿Cuál es la potencia en VAs que tiene tu transformador de corriente? ¿Qué calibre de cable piensas utilizar? Entonces, todas estas preguntas nos las tenemos que empezar a formular, y dependiendo de estas preguntas, bueno, también es donde ya podemos empezar a hablar de, bueno, si esa distancia a la que piensas colocar el equipo, tu transformador con respecto al equipo de medición, realmente es conveniente o no es conveniente. Entonces, para ello sí hay que tener en cuenta todas las especificaciones que tiene un transformador de corriente. Los fabricantes de transformadores de corriente no ponemos las especificaciones nada más por llenar una placa de datos, sino para que se consideren a la hora de hacer una instalación. Entonces, ¿qué datos ponemos en una placa de datos? Pues la tensión de aislamiento. ¿Cuál es la tensión máxima de esos cables o esas barras donde yo voy a colocar estos transformadores de corriente? El dato más habitual de un transformador de corriente, obviamente, pues la relación de transformación, es decir, cuál es la corriente del primario, cuál es la corriente del secundario, que yo voy a ocupar para mi transformador de corriente. Normalmente, y es un error muy típico porque llega a convertirse en error, cuando dimensionamos un transformador de corriente del lado primario, igualito al tamaño del interruptor donde está conectada la carga que deseo medir. Es decir, si voy a medir un transformador de potencia de tantos kVA y trae un interruptor de, no sé, de 1200 amperes, de 2000 amperes, normalmente ponemos un transformador de corriente igual
a ese dato que me está arrojando el interruptor de esa carga o de ese transformador. Y ponemos transformadores de corriente de 2000 a 5 o de 1200 a 5, dependiendo de la capacidad de ese interruptor donde yo voy a medir. ¿Por qué puede llegar a ser eso un error cuando estamos hablando de un sistema donde mi demanda de corriente no llega a ser esa corriente que yo estoy diciendo al transformador? Y si hablamos de un interruptor de 1200 con un transformador de 1200 o de 1500 para un sistema donde apenas estoy jalando 100 amperes, 200 amperes, pues podemos caer por ahí en ciertos errores en la medición porque no estamos logrando energizar o excitar ese magnetismo de ese transformador de corriente. Por eso ponemos esta pequeña tablita o este pequeño consejo donde recomendamos utilizar el transformador dentro de un rango de corriente entre el 20 y el 100% de su corriente nominal. Es decir, si vas a utilizar un transformador de 1000 amperes, es porque la corriente mínima que vamos a detectar va a ser de 200 amperes, entre 200, 250 y 1000 amperes, entre el 20 y el 100%, a menos que estemos utilizando transformadores de alta precisión. Transformadores de alta precisión, bueno, precisamente sí me van a permitir que podamos medir entre el 5 y el 100% de la escala completa de ese transformador. Es decir, un transformador de 1000 amperes, pues seguramente voy a poder leer desde 50 amperes o quizá un poquito menos. Pero en transformadores cuya precisión no es alta, sino precisiones estándares, clase 1, clase 2, clase 3, entonces tener en cuenta que lo debo de utilizar entre un 20 y un 100% de su capacidad nominal o de su capacidad máxima. ¿Qué más datos voy a necesitar? Bueno, pues en qué barras lo voy a conectar, o qué cables, qué calibre de cable, cuántos cables traigo en cada una de las fases, el tipo de instalación, si podemos interrumpir el suministro o no podemos y no debemos interrumpir el suministro o debemos esperar hasta una libranza. Entonces, esto también de ahí me va llevando a si debo de utilizar transformadores de corriente cerrados o transformadores de corriente que pudieran ser abiertos, o lo que llamamos normalmente de núcleo partido o de núcleo abierto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de un transformador de corriente. Y para el tema de la pregunta típica que yo hacía, porque nos la transmiten los clientes y los usuarios acerca de la distancia, bueno, nos tenemos que empezar a dar cuenta de que en un transformador de corriente, lo que ya decía yo antes, ya lo adelantaba un poco, la corriente del primario tiene que inducir en el secundario la potencia necesaria para poder transmitir la corriente al equipo de medida. Y lo tenemos que transmitir de una manera proporcional, de una manera adecuada. Y ojo, cuando empezamos a pensar en a qué distancia debo conectar, máxima puedo colocar mi transformador de corriente con respecto a donde va a estar mi equipo de medición, es decir, a qué distancia deben ser estos cables, tenemos que empezar a tener en cuenta que la potencia inducida tiene que ser igual o superior a la suma de dos cosas, ¿sí? Otra vez, la potencia inducida en mi secundario tiene que ser igual o superior a la suma de lo que yo pierdo en la línea más lo que pierdo en el propio instrumento de medida. Nos empezamos a meter en problemas, o como me dijo un cliente hace un ratito, ya me la estás poniendo difícil, entonces vamos a ponerlo más fácil. El equipo de instrumentación o el equipo de medición, por lo menos dentro de los que suministramos en Circutor, dentro de su tabla de especificaciones o en su manual de usuario,
hay unos datos bien importantes donde aquí estamos haciendo un extracto del manual de este dispositivo SUB-MC10, del cual hablamos muy brevemente hace rato, y decimos, oye, este transformador tiene 0.9 VAs de consumo en su circuito de medida de corriente. ¿Ok? Ya empezamos a tener algo de información. ¿Por qué? Porque aquí me están empezando a hablar de que tengo que tener en cuenta las pérdidas en el consumo del equipo de medida. ¿Ok? Para calcularla, para tener en cuenta la potencia inducida, bueno, ya estoy empezando a tener uno de mis dos factores. Ya tengo el de cuánto me está demandando el equipo. Y también tengo que tener en cuenta las pérdidas en la línea. ¿Y cuáles son esas pérdidas en la línea? Todos sabemos que entre mayor sea la distancia, tenemos mayores pérdidas. ¿Y qué hacemos habitualmente? Entre mayor distancia, pues colocamos calibres más gordos. Entonces, un ejercicio bastante práctico para tener en cuenta cuando nos hacen esa pregunta. Bueno, vamos a ver cuál sería aquí en este ejemplo, que tenemos un transformador de corriente con una salida a 5 amperes que tiene en el secundario un amperímetro o un equipo de medición a 10 metros. Vamos a ver que la distancia a la que yo pretendo colocarlo está a 10 metros. Entonces, vamos a empezar a hacer cálculos. Tenemos que tener en cuenta, ya decíamos, las pérdidas en el instrumento y ahora también las pérdidas en la línea. Aquí hablábamos de las pérdidas del instrumento, dependiendo qué catálogo yo seleccione, y ahora las pérdidas en la línea. Las pérdidas en la línea no es otra cosa que la potencia que perdemos precisamente en el cableado por calentamiento debido al paso de la corriente en la resistencia que me involucra ese cable, en el que va del circuito secundario del transformador hacia mi equipo de medición. ¿Qué factores voy a tener en cuenta? Bueno, pues la corriente en el secundario, que ya dijimos que en este caso, en el ejemplo, van a ser 5 amperes. Lo vamos a colocar en esta fórmula. Y sabemos que la fórmula de la potencia es la resistencia por la corriente al cuadrado. Entonces ya empezamos a tener algo más de información. Tener en cuenta que el diámetro del cable, tener en cuenta el diámetro del cable, ¿por qué? Porque la resistencia es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro. Es decir, entre cables más pequeñitos, mayor es la resistencia. Cables más gorditos, de calibres más gruesos, la resistencia es menor. Y ahora la longitud del cable, que es lo que ya decíamos, la resistencia es proporcional a la longitud del cable, ida más retorno. Es decir, decimos que son a 10 metros, pero en realidad mandamos un cable de ida y un cable de retorno porque al final de cuentas es un circuito entre el transformador de corriente y mi equipo de medición. Entonces, si empezamos a vaciar datos y decimos que la resistencia se le aplica un factor de resistividad y que es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la superficie del cable, teniendo en cuenta la resistividad del cobre como un tipo de cable de una construcción estándar, alambres de cobre o cables de cableado de cobre. Entonces, aquí empezamos a hacer cálculos y ya dijimos que la longitud del cable son 20 metros, la superficie del cable vamos a pensar de 1 milímetro cuadrado, vamos a empezar a calcular que la resistencia de la línea con todos estos datos me da de 0.35 ohms, de tal suerte que la potencia que voy a perder yo en la línea aplicando estos datos, los 35 ohms por 5 al cuadrado, porque esa es el secundario de mi equipo, de mi transformador de corriente, me da que yo pierdo 8.62 VAs en la línea en estas condiciones.
de tal suerte que si este equipo no es un amperímetro, sino es un equipo como el analizador C10, donde prácticamente me consume un VA, si yo se lo sumo, un VA a 8.62 VAs, voy a empezar a darme cuenta que tengo prácticamente 9.52 VAs de pérdidas entre el instrumento y la línea. ¿Qué quiere decir? Que mi transformador de corriente tendría que ser de por lo menos 10 VAs para que me garantice la precisión que me está ofreciendo el transformador de corriente en una ficha de datos. Entonces, espero que este ejemplo sea claro, porque en base a esto, pues mira, ¿sabes qué? Si mi transformador a lo mejor, no lo sé, es de 5 VAs, por ejemplo, máximo, y yo tengo que empezar a bajar esta potencia, bueno, voy a ver qué puedo empezar a hacer, disminuyo la distancia o incremento el calibre del cable o inclusive selecciono un transformador que no tenga un secundario a 5 amperes, sino que tenga un secundario a 1 amper. ¿Para qué? Para que la pérdida sea 25 veces menos. ¿Sí? ¿Está claro por qué? Porque aquí estoy utilizando el 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, y si fuera el 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Por lo tanto, tenemos una proporción de 25 veces, de tal manera que la pérdida en la línea sería 25 veces menor. 25 veces menor a 8.62. Si yo divido 8.62 entre 25, pues me daría una pérdida mucho más reducida y me permitiría utilizar qué tipo de transformador que sumado a los 0.9 VAs esté yo dentro de la clase de precisión que me está exigiendo mi cliente, por ejemplo. Y bueno, sencillamente, para no tirar demasiado rollo comercial, que en Circutor contamos con toda una gama de dispositivos, dependiendo de qué calibre de cables, si lo quieres instalar en cables, en barras, qué relación de corriente necesitas, toda una gama de dispositivos con ciertas características que también te facilitan el montaje, por si lo quieres colocar mediante lo que en México llamamos cinchos, cinturones, bridas, etcétera, para que lo podamos sujetar al cable o de pronto si lo queremos sujetar a riel DIN o al fondo de una pletina, también lo podamos hacer. Tanto transformadores de núcleo abierto como transformadores de núcleo cerrado. En este caso, estos son los de núcleo abierto, que tienen una abertura muy fácil presionando un botón y que los manejamos tanto en un formato rectangular como en un formato circular. Los TQ y los TQR, la R pues precisamente de redondos, y como ya mencionábamos, algunas características con accesorios para montar en una pletina, en el fondo de un tablero o para montar en riel DIN. Y cuenta también con algunos accesorios para centrar perfectamente el transformador en la barra o en los cables. Enseguida, topologías de comunicaciones dentro de mi sistema para gestión de energía, es decir, cómo voy a llevar toda esta información eléctrica. Ya escogí mi analizador, ya escogí mi transformador de corriente, ya sé a qué distancia me conviene colocarlo para no perder la precisión de mi dispositivo. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué más sigue? ¿Cómo me llevo toda esta información a mi sistema informático, a mi servidor o a mi sistema que voy a poner en la nube, por ejemplo, a mi software de datos, al final de cuentas? ¿Cómo lo llevo? Bueno, pues aquí tengo que empezar a preguntarme cuántos analizadores tengo, en dónde geográficamente están instalados en una sola subestación
o tengo 10 subestaciones en mi fábrica y en cada subestación tengo 5 equipos, tengo 20, tengo 10, tengo uno, ¿cuántos tengo? ¿Qué distancia hay entre estos analizadores? ¿En dónde está el servidor? Físicamente lo tenemos en la instalación, está en otra sucursal, en otra fábrica, o queremos subir datos a la nube. Son cosas que tenemos que empezar a reflexionar para armar mi infraestructura de comunicaciones. Y por ejemplo, aquí hablemos de cosas muy, muy sencillas, como el método físico de la RS485 y la combinación con Ethernet. Primero que nada, ¿qué me permite la 485? Un cableado de hasta 1200 metros, poder conectar hasta 32 dispositivos en un convertidor, pues la conexión es fácil y hasta cierta velocidad que pues relativamente pues es rápida, ¿no? Hay situaciones más veloces que la comunicación 485. ¿Cuál es ese método más rápido? Precisamente pues el Ethernet. Actualmente pues ya prácticamente todo está montado sobre una Ethernet y la intención de los sistemas es aprovechar topologías ya existentes dentro de las fábricas, utilizar toda la Ethernet disponible en una instalación, en una fábrica, pues bueno, utilizar convertidores de 485 a Ethernet mediante un convertidor, o mediante un convertidor que no solamente sea convertidor, sino que también sea una pasarela de comunicaciones con memoria, que tenga una memoria y que me permita empezar a administrar los datos de forma local para después poderlos subir a una aplicación de software llamada, en nuestro caso, una de ellas, que es de la que estamos hablando ahora, el Power Studio SCADA, o utilizar directamente la Ethernet, ya no una conversión RS485 a Ethernet, sino por ejemplo, directamente una Ethernet con dispositivos como el que hablábamos al inicio, que se va a instalar en una acometida o en un centro de carga pues superior. Pues bueno, equipos con Ethernet directo que podamos incorporar a un switch, a diferentes topologías ya directamente del cableado estructurado de la fábrica. Aquí puede haber fibra óptica, aquí puede haber Wi-Fi, lo que tenga que ver, pero con dispositivos que ya salen directamente a Ethernet. O empezar, por ejemplo, a combinar topologías, los equipos que van conectados a la Ethernet porque están en las acometidas o en los directamente en los secundarios de los transformadores con salida a Ethernet, pues se conectan directo a los IDFs, a los switches, a los routers de las instalaciones y combinado con dispositivos y con topologías que vienen de 485, que convertimos a Ethernet y nos conectamos a esa misma infraestructura de nuestros clientes. O empezar a combinar también, utilizar otra serie de dispositivos como aquellos de los que hablábamos de los equipos en RealDIN, donde quizá este es un analizador de redes como el que hablábamos, que podía tener ampliaciones con módulos de entradas y salidas, que podría tener de su lado izquierdo un autómata energético, o que pudiera tener un convertidor de 485 a Ethernet como este Line TCP/RS1, que no solamente me convierte lo que tengo yo conectado en este sistema Line o en este bus Line hacia la Ethernet, sino que también me convierte, si yo tengo dispositivos conectados en un bus RS485, lo conectamos a mi convertidor y subimos hacia la Ethernet, subimos y llegamos hacia nuestro servidor. Son diferentes topologías, o inclusive, ¿por qué no pensar en inalámbrico también? Donde este convertidor, o quizá si no es un convertidor, es un autómata energético como el que comentábamos. ¿Qué tal que pensemos ya también en Wi-Fi? Y al pensar en Wi-Fi, pues simplemente el cable que teníamos aquí lo eliminamos acá y nos comunicamos con una dirección IP que nos asignan
por Wi-Fi y pues ya tenemos nuestra información eléctrica, nuestra información de entradas y salidas, si podemos detectar, por ejemplo, mediante pulsos, la cantidad de agua que consumimos, la cantidad de gas que consumimos, no sé, las toneladas de vapor que aporta una caldera, etcétera, etcétera, pues lo podemos, toda esa información que recibimos mediante entradas y salidas, ya sea digitales, ya sea analógicas, es decir, 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 volts, pues vamos a subir esa información hacia nuestra plataforma, hacia nuestro sistema de gestión de energía. Luego, pues mediante un software, mediante una serie de acciones, podemos desarrollar pues una aplicación en una plataforma precisamente para nuestra gestión de energía. Y para ello, uno de los ejemplos que tenemos es mediante la utilización de un software denominado Power Studio, donde es un software, es un sistema, es una plataforma para gestión de energía que de manera permanente nos va a permitir obtener nuestros datos de consumo energético y que con esos datos podamos, como sistema de mejora continua, como parte de un sistema de gestión de energía, empezar a tomar nuestras decisiones, las mejores decisiones en pro de la eficiencia energética. Entonces, nos vamos a encontrar con que dependiendo de qué prestaciones necesite yo de mi plataforma, podamos empezar a tener ciertas prestaciones en softwares que se instalan en computadora o software que viene ya embebido en un equipo ya directamente. Como hablábamos, oye, teníamos dispositivos que hace rato mencionaste que pueden contar con un data logger, con un software embebido. Bueno, pues sí, pudiera ser ejemplo como este. Ejemplos como analizadores CVM B100, B150 o A1500, como el que hablábamos que pudiéramos incorporar directamente en un punto de acoplamiento, en una acometida eléctrica. Entonces, ¿qué características me tiene que empezar a presentar un software o una plataforma de gestión de energía, ya sea que esté instalado en computadora como software o equipos que ya traigan esa plataforma embebida? Bueno, pues tenemos que empezar a pensar muy rápidamente que yo necesito, por ejemplo, ver datos en tiempo real, generar datos para verlos en gráficos y tablas. Aquí en México es importante tener en cuenta que la compañía eléctrica nos cobra los consumos a nivel industrial en 3 diferentes horarios: la base, la intermedia, la punta. Empezar a pensar que tenemos cambios de horario que ahorita están justamente en discusión, si se quita el horario de verano o no, pero que pensar que podemos empezar a gestionar diferentes discriminadores horarios, que podemos exportar nuestros datos, que podemos convivir con otras plataformas existentes mediante protocolos XML, mediante salidas de datos en OPC, NSQL, que podemos gestionar alarmas, que si hablamos de software en computadora, podemos tener pantallas dinámicas, que podemos gestionar reportes, simular facturas, comunicarme con otros dispositivos que no necesariamente sean circuitor, sino que pudieran ser también Modbus genéricos, equipos de otros fabricantes, de otras marcas, y que dependiendo qué cosa podemos comunicarnos, por ejemplo, con equipos de otras marcas mediante autómatas energéticos de la gama Line, llamados Line EDS en diferentes modelos, comunicarnos hasta 5, hasta 10, hasta 20 dispositivos circuitor y de otros fabricantes. Entonces, para ello, bueno, un ejemplo muy práctico que vamos a mostrar a continuación. No hay ningún problema si toman nota de este enlace, que es powerstudio.circuitor.com, simple y sencillamente para que podamos ver pues un sistema de gestión un sistema para gestión de energía
completamente pues en acción y prácticamente ya para ir cerrando la charla del día de hoy y para que vayamos empezando a formularnos más preguntas que podamos responder en un momento. Como decíamos, el Power Studio es un sistema, es una plataforma, es un software que me va a permitir gestionar datos y con esos datos podamos empezar a tomar decisiones. Una aplicación muy práctica que nos piden los usuarios es como este enfoque, este ejemplo que tenemos en el edificio de Circutor, en instalaciones de nuestra fábrica cerca de Barcelona, España. Pues oye, quiero empezar a ver cómo se reparte la energía, cómo se reparte el consumo de potencia hacia adentro de mis instalaciones. Bueno, pues empezar a ver que de mi transformador o de mi subestación estamos demandando tal potencia, tenemos tal factor de potencia. Bueno, a nivel general tenemos todo esto, pero aguas adentro, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando aguas adentro? Pues mira que de estos 205 kilowatts, este consumo se está repartiendo de esta manera: 44, 113, 19, 5, 3 y nada. Bueno, ¿quién está consumiendo más potencia? En este instante, cuando es la medianoche allá en Barcelona precisamente, pues el piso número 2, que es el piso de ingeniería, están consumiendo 113.7 kilowatts. Oye, ¿y quién no está consumiendo nada? Pues el sistema de recarga de vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque quizá no hay vehículos estacionados en el estacionamiento para vehículos eléctricos. Entonces no estamos mandando nada de potencia para allá. No se está demandando absolutamente nada de potencia en la parte de vehículo eléctrico. Entonces, ¿y qué más información podemos tener? Bueno, pues oye, yo quisiera saber qué está haciendo, lo que está haciendo el piso 2 de ingeniería para estar consumiendo tal potencia a estas horas de la noche por allá. Bueno, pues damos un clic y vemos que lo que era la parte de ingeniería, bueno, pues está repartida también en diferentes laboratorios, donde hay ensamble, donde hay parte de oficinas, está ingeniería y desarrollo, el almacén, producción, la parte de montaje superficial, laboratorio, etcétera. Y de ahí hay toda una distribución de potencia, donde algunas áreas consumen más, unas áreas consumen menos. Y al final de cuentas, a partir de aquí nos empezamos a dar cuenta quién consume más, a quién debemos empezar a enfocarnos para disminuir sus consumos, etcétera, etcétera. Oye, pero también dijimos que podíamos hacer gráficas, empezar a guardar datos. ¿Qué hago realmente se está guardando esa información? Pues sí, aquí tenemos, por ejemplo, gráficas que se han preprogramado en el sistema, donde empezamos a ver, por ejemplo, cómo se comportan ciertos parámetros que se han preprogramado en esta instalación, en este equipo de medición que yo le di un clic. Y pues aquí simplemente hemos programado la tensión, la corriente y el factor de potencia. Y nos vamos paseando por la gráfica y vamos viendo qué pasa en cada uno de los momentos, en cada uno de los días de lo que fue el mes de septiembre, por ejemplo. Y empezamos a ver ese tipo de información y podemos empezar a navegar hacia atrás, hacia adelante, qué es lo que ha pasado en meses anteriores con respecto a estos parámetros de esta instalación a la cual nos interesó darle un clic porque hemos detectado algo. ¿Se pueden ver más tipos de gráficas? Pues sí, aquí solamente ha sido tensión, corriente y coseno de phi. Podríamos haber programado el factor de potencia o la energía, la demanda, armónicos, dependiendo de aquello que estemos analizando, lo pudiéramos visualizar. Y aquí yo puedo, oye, mira, me puedo ir a la planta 1, donde está el almacén de montaje, y mira, tengo estas cargas, o me puedo ir a la planta 2, ingeniería, que es donde estaba antes, o me puedo ir a la planta 3, que es donde están las oficinas, y ver qué está pasando. Puedo irme paseando por toda la instalación eléctrica, me puedo ir paseando por todo el edificio eléctricamente hablando y ver dónde están esos CEUs que hablábamos, esos usos significativos
de la energía. Desde este punto de vista, desde esta perspectiva de, oye, ¿cómo está la instalación? Todo esto me sirve para mantenimiento. Necesito conectar un banco de capacitores por acá o no, ¿sabes qué? Mejor lo colocamos arriba y mira mi factor de potencia. Circutor como fabricante también de soluciones para reactiva, bancos de capacitores y generadores estáticos, mantenemos un buen factor de potencia y estamos prácticamente en punto 99. Entonces, no es necesario colocar nada por acá, y estamos compensando directamente a lo que estamos devolviendo a la compañía eléctrica o compañía suministradora. Esta es una manera de ver la gestión de energía, pero oye, no solamente cómo la distribuimos, sino cómo estamos convirtiendo la energía, cómo la estamos utilizando. La estamos utilizando para iluminar, la estamos utilizando para enfriar, para calentar, para el montacargas, para vehículos eléctricos, para mis sistemas de compresores. ¿Cómo estoy utilizando la potencia? ¿Cómo estoy convirtiendo la energía? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta pequeña gráfica de pastel, simplemente por tema de colores, puedo darme cuenta cómo estoy utilizando la energía y aquí me parece que más del 50% de la potencia que estoy demandando, pues lo estoy utilizando en lo que aquí está catalogado como maquinaria no industrial. Es decir, máquinas que no están realizando un proceso pues industrial, no están soldando, no están ensamblando, no están fabricando ningún equipo. Entonces prácticamente pudiera ser el centro de cómputo, las máquinas que están en el laboratorio haciendo algunas pruebas, no lo sé. Entonces nos damos cuenta gráficamente, visualmente, quién está consumiendo más, estamos destinando energía a maquinaria no industrial, la parte de la refrigeración o de la climatización, pues prácticamente es el 24%. Estamos iluminando con un 17% de la potencia total que estamos demandando en el edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero también por zonas del edificio, la zona comercial, la zona de ingeniería, la zona de montaje, ¿cómo reparto esa energía? ¿Quién, como suelo yo decir, quién se come la mayor rebanada de este pastel energético? Entonces, oye, ¿y qué tal si en estas maquinarias no industriales le damos un clic y vemos qué pasa? ¿Qué hay adentro? Ah, pues mira, ciertamente hay oficinas, hay laboratorios, hay informática, está la parte social, el edificio social o cafetería o la cantina, como se le llama allá en España, esta cafetería. Pues mira, oye, pero ¿por qué está consumiendo energía? ¿Por qué hay 1.9 kilowatts que estamos demandando en el edificio social? ¿Por qué? Porque hay refrigeradores, hay refrigeradores para almacenar los alimentos que se sirven todos los días en la cocina, se refrigeran los alimentos, se refrigeran las bebidas, y también hay un almacén que está consumiendo muy poca energía. Oye, ¿por qué consume más el edificio social que el almacén? Sencillamente porque el almacén prácticamente está apagado, habrá algunos sistemas de cómputo haciendo algunas cosas, pero los refrigeradores del edificio social seguramente que están consumiendo más energía, por eso. Y del otro lado, la parte de ingeniería, pues mira, tenemos almacén, producción, oficinas de I+D, y también está la parte de montaje, que prácticamente se encuentra completamente apagado, nadie está ensamblando nada en este momento en la instalación. Entonces, fuimos viendo esta gestión de energía y para llegar al detalle que sea, como ahora esto que estamos viendo, simplemente disparar unas pequeñas gráficas del comportamiento de la potencia con respecto al tiempo en estas instalaciones. Oye, pero que también, ¿qué tal que pudiéramos llegar incluso a la simulación de una factura? Pues simplemente hacemos un clic y en algún punto de medición que está considerado toda esta factura, bueno, pues tenemos estos datos, algo similar a México, donde tenemos
3 periodos, base, intermedio, punta, podemos asignar costos, la demanda también, demanda en base, demanda en intermedia, demanda en punta. En México podemos determinar la demanda de capacidad, la demanda de distribución, asignar cargos, oye, que si hay descuentos, que si hay impuestos, que si hay otro tipo de cargos, en México el derecho de alumbrado público, por ejemplo, e inclusive poner una pequeña gráfica con el historial del consumo con respecto a la fecha que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es una pequeña aplicación de gestión de energía, donde inclusive, por ejemplo, pudiéramos ver si la parte de recarga de vehículo eléctrico, cuántas plazas hay disponible en cada una de las zonas. Tengo 8 en la recepción, no hay nadie estacionado. La recarga ultra rápida, tampoco hay nadie conectado. Sin embargo, podemos darnos cuenta de la energía que se ha consumido de cada uno de estos centros de carga de vehículos. Y bueno, es una gestión que se realiza mediante un sistema que se llama DLM, que es el manejo dinámico de carga, que nos va a gestionar qué potencia hay disponible para poder realizar una recarga de vehículo. Y esto, como ya decíamos, es un ejemplo de la interfaz que me ofrece el software Power Studio dentro del conjunto de elementos tecnológicos de lo que conformaría un sistema para un sistema de gestión de energía. Entonces, a nivel presentación, de mi parte es todo. No sé si por ahí dentro de los chats de las diferentes plataformas donde nos están visualizando en tiempo real, existiese alguna pregunta, alguna duda que pudiéramos resolver, con mucho gusto las podemos ir contestando. Así que no sé, Paola o Vanessa, si tenemos algo que aclarar, con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Sí, efectivamente tenemos una pregunta del ingeniero Edgar. Comenta, ¿cómo se vería la pantalla del software mostrando consumos de electricidad, gas, agua, vapor? ¿Y cuál es el costo de este software? Ya por temas comerciales, de hecho yo no veo temas comerciales, aproximadamente precio de lista de un software como este vale 2,000 euros, obviamente dependiendo con qué canal se adquiera la plataforma. El software como tal es una cosa, los transformadores son otra, los analizadores son otra, la implementación que hay que hacer son otra. Entonces obviamente hablar de costos es muy, muy relativo y es muy subjetivo. Temas, por ejemplo, de cómo se vería, no sé, una gráfica de consumo, vamos a pedirle una gráfica al sistema, no lo sé, de algún dispositivo. Vamos a ver a ver qué nos da. Tipos de gráficas, como podemos darnos cuenta, podemos ver parámetros estándar, armónicos, formas de onda, eventos, dependiendo qué tipo de equipo estemos hablando. Recordar que es una plataforma que está instalada en España, en fábrica, con respecto a criterios de allá. Entonces, cuando le pido una gráfica, pues ahora me está diciendo, mira, ¿quieres una gráfica? ¿De qué parámetro quieres ver tu gráfica? Entonces empezamos a buscar por aquí y aquí llegamos a la sección de la energía. Ahora, ¿qué energía quieres ver? Activa, capacitiva, inductiva, consumida o generada. Bueno, vamos a ver una gráfica de energía activa y vamos a respondernos la pregunta, ¿cómo se vería una gráfica de energía, por ejemplo, una gráfica de consumo? Bueno, pues se vería más o menos así. Voy a agrupar por mes para ver, estamos viendo los datos hasta el día de hoy de lo que va del mes de octubre. Si me puedo ir, por ejemplo, al mes de septiembre, se vería más o menos así. Si, por ejemplo, hago agrupaciones, por ejemplo, de periodos de un día, estaría viendo a continuación la gráfica de consumo de energía de el mes de septiembre, pero desglosada o desmenuzada con cuánta energía consumiste cada uno de los días. Y bueno, más o menos así es como se ve una gráfica como esta,
donde pues si le damos un clic derecho, por ejemplo, puedo guardar la imagen, la puedo copiar y me la puedo pegar en un informe que esté haciendo en Word, o puedo guardarla en una serie de carpetas, en unos archivos en la computadora para poder pues tener un historial que yo vaya guardando, o también puedo exportar mi archivo, ya decíamos, como un archivo de imagen, ¿no? Por ejemplo. Y así es como se vería una gráfica de energía en este caso. Dentro de una aplicación que tenemos también, que dentro de para la misma plataforma, que es un cliente que corre en Java, podemos combinar, por ejemplo, si tengo 3 transformadores, pudiéramos programar que en una gráfica se vieran las 3 energías de esos 3 transformadores y empezar a hacer comparativas de un equipo contra el otro equipo, darme cuenta que un equipo consume más que el otro y empezar a ver qué estamos haciendo para justificar que uno consuma más que el otro y empezar a ver que son procesos distintos, como tiene que ser, ¿no? A lo mejor en uno están los compresores, en otro están las maquinarias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más o menos así es como se ve una gráfica de energía, y espero con esto contestar la pregunta que amablemente nos han realizado. Si existiese otra, me parece, Vanessa. No, ya no tenemos ninguna otra pregunta, ingeniero. Usted me Perfecto. dice la indicación para poder terminar. Perfecto. Sí, de cualquier manera, me parece que este pequeño seminario en línea queda grabado en algunas plataformas, entonces igual por ahí seguramente podrán inclusive realizar comentarios y plasmar dudas, y con mucho gusto también la UNCE nos la transmite para poder contestar hacia esas consultas. Así que pues de mi parte sería todo, simplemente agradecerles como siempre la amabilidad de su asistencia y realizar la invitación para que puedan acompañarnos dentro de siguientes rondas de capacitación que en conjunto con la UNCE estamos realizando para todos aquellos que estén interesados en estos temas de esta sinergia que hacemos los fabricantes de diferentes tipos de soluciones y la Unión Nacional de Constructores. Así que de mi parte es todo. Muchísimas gracias, mucho gusto y muy pendientes para la próxima. Gracias. Muchas gracias. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Alejandro Malfabón Holguín y a Circutor por su valiosa contribución al sector electromecánico por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a todos los seguidores en estas redes sociales de México y Latinoamérica. Excelente tarde a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.